Bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy acá, un sábado tempranito. Hoy tenemos a Matías Rojas de la Fuente, que nos va a facilitar un encuentro que se llama El corazón de la terapia basada en procesos. Matías es licenciado en psicología por la Universidad de Buenos Aires, profesorando en psicología por la misma casa de estudios, especializando en terapias contextuales por el Colegio de Psicólogos de Loma de Zamora y encargado del proyecto En Medio del Contexto. Así que muchísimas gracias por tu generosidad de brindarnos este encuentro y te damos el espacio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eso de facilitar no sé si va a ocurrir, pero vamos a hacer el intento. Ok, empecemos por el título. El corazón de la terapia basada en procesos. Probablemente aquel que sepa un poco más de medicina sabrá que el corazón no es el órgano como único más importante, hay otros. También está el cerebro, el páncreas, así que esto lo que les voy a mostrar a continuación no quiere decir que sea lo único que es importante para entender terapia basada en procesos, sino que es una de las tantas cosas que lo componen, pero que a la vez es esencial. Para las personas que ya me conozcan, a mí me gusta que las cámaras estén encendidas, que el micrófono esté apagado y que el PowerPoint avisarles que va a estar acá, ¿sí? Por supuesto, aquella duda que tengan, aquellos comentarios que quieran hacerme, invitaría a que sea al final de todo, ¿sí? Para yo luego responderlas con mucho más tranquilidad. Ya que bueno, esto va, tiene su tiempo. Desde ya les digo que va a haber dos instancias de pausa, donde yo voy a hacer una pausa, voy a preguntarles si quieren un descanso. Ese descanso podemos hacerlo desde 5 minutos a 10 minutos, ¿sí? Lo que ustedes deseen. Pero quiero decirles eso, que va a haber pausas. Este warning de acá significa que van a haber muchos conceptos nuevos, ¿sí? Una forma distinta de pensar todas esas cosas que muchas veces nombramos, ya sea desde el análisis funcional o desde la propia clínica. Y para aquellos que no lo entiendan, esto es un poco como cuando vimos Volver al Futuro, en donde capaz ustedes no lo entienden, pero estoy muy seguro que a sus hijos le va a encantar. Los futuros psicólogos que aún no nacen van a decir, esta cosa es una maravilla. Pero bueno, vayamos de a poquito. ¿Qué tal si empezamos por una viñeta clínica? Una viñeta clínica médica, en este caso, donde imaginemos que estamos en el Hospital Argerich y nosotros estamos en un equipo de enfermeros y doctores. Hagamos nuestra pose de doctores. Entonces de repente viene alguien a la guardia, entra Juan, 35 años, se le ve agotado, y entonces Juan nos dice, sí, tengo fiebre, dolor de garganta, tengo tos seca y un poco de fatiga, doctor. Y nosotros, bueno, muchas gracias Juan por tu manera de decirnos tus síntomas, pero vamos a hacer un estudio un poco más preciso. Entonces decimos, bueno, entonces la persona tiene temperatura, 38,5, tiene faringe inflamada, ok, tiene un tórax limpio con tos persistente y finalmente tiene un aspecto decaído. Registramos que tiene todos estos síntomas, ¿correcto? Y como buen equipo que somos, vamos a reunirnos y vamos a decir, ok, tenemos todos estos síntomas. ¿Qué podría estar ocurriéndole a este paciente? Bueno, podría ser infección viral o tal vez sea COVID. Entonces una persona dice, ok, ¿qué tal si hacemos un diagnóstico diferencial a partir de un hisopado? Buenísimo, buena idea, Claudio. Vamos a probarlo. Entonces ahora nos reunimos como otra instancia del equipo y vamos a ver cuáles fueron los resultados. Y el resultado dio positivo para virus respiratorio. Y la conclusión de todo esto es que el virus explica todos estos síntomas. Todos esos síntomas que vimos del paciente, de esa persona que viene a la guardia, ahora pudimos encontrar esa variable en común que los causa a todos. Todas esos síntomas que son observables. Hasta acá uno podría decir que es la manera en que piensan o se ha pensado por mucho tiempo
la medicina. Y ahora vayamos a otro contexto. Capaz no tanto con una viñeta clínica, sino como un ejemplo un poco más atípico. Un ejemplo, si se quiera, un poco más cotidiano. ¿Qué tal si estamos en una plaza, reunido con unos viejitos? Y como típico reunión de viejitos, vamos a hacer comentarios acerca de la política, de la sociedad. Entonces yo estoy acá con Claudio, ya Claudio tiene 80 años, y yo le digo, che, Claudio, ¿viste que ganó un socialista en Nueva York? Ah, sí, Mandani, ¿no? Sí, 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 Mandani. Qué interesante, ¿no? Un lugar tan capitalista como Estados Unidos ganó un socialista. Es verdad, Mate. Y después él me dice, che, ¿y viste que ahora Maggie en el próximo episodio de Los Simpsons va a hablar y la voz va a ser Lindsay Lohan? ¿En serio, Claudio? ¡Wow! ¡Qué loco! Y yo le contesto, che, ¿y viste que va a ser de telonera de Shakira Ángela Torres? No, ¿en serio? Sí. Y no sabes eso, y no sabes qué otra cosa más pasó. ¿Qué pasó, Mati? Rosalía, una cantante contemporánea, ahora sacó un álbum dedicado a Dios. ¡Wow, Mati! ¡Qué loco! Y entonces nos quedamos, ¿no? Pensando. Y Claudia dice, che, ¿no será que todas esas cosas que estamos nombrando tengan algo que ver? ¿No habrá algo que los una? Y yo como que le pongo atención a Claudio. ¿Qué quieres decir, Claudio? ¿Qué significa eso? Y Claudio me contesta, capaz sean los Illuminati. Y yo, Claudio, qué buena idea. Tenés toda la razón. Todo eso que estamos observando dentro de la sociedad que está ocurriendo, estos eventos sociales tan importantes, todos tienen algo que ver con algo que está oculto, como los Illuminati. Ese grupo de gente que, como si nosotros fuéramos marionetas, nos están controlando a todos. Qué buena idea, Claudio. Muy buena hipótesis causal. Pero ese no es el único ejemplo que podemos ver este tipo de pensamiento. También lo podemos ver en la economía. Por ejemplo, con la mano invisible del mercado. Porque la mano invisible del mercado lo que trata de decir es todos estos mercados, mercaditos, como por ejemplo tu primito que ahora está vendiendo juguito de naranja en la esquina, también está siendo controlado por esa mano invisible que de repente todo está yendo hacia un equilibrio y no sé qué, y y no puede haber intervenciones estatales y la. Porque la mano invisible del mercado está haciendo su trabajo. Y la mano invisible del mercado, aunque claramente sea una metáfora, sigue remitiendo un poco a estas mismas lógicas que estuvimos nombrando, en donde observamos el intercambio de bienes y servicios entre personas, pero sigue habiendo algo que los engloba y que los controla. Así como hemos pasado desde la medicina hasta un contexto de simplemente charla de abuelitos y la economía, también pasa con la psicología. Por mucho tiempo estuvimos pensando de esta manera, donde hay un grupo de conductas observables que podrían estar siendo controladas por o causadas por una variable que está oculta, que no sabemos, no la podemos ver, pero que está ahí. Lo hemos nombrado por mucho tiempo como el inconsciente, como deseo reprimido. Pero, ¿qué tal si cambiásemos de contexto? ¿Qué tal si cambiásemos de situación? Y vayamos a algo tan cotidiano, porque digo cotidiano porque no hace falta ser, por así decirlo, del campo para ver una parvada. Yo de hecho soy de Capital. Y cuando voy al Parque Centenario, muchas veces veo esa parvada revoloteando y girando. Y quisiera que por unos minutos, unos poquitos, tampoco les voy a robar tanto, podamos contemplar una parvada. Les voy a mostrar un video, pero quisiera que dejemos a un lado toda esta cosa del análisis y contemplemos. Escuchemos con atención esas diferencias de sonidos, que podamos ver
esos que estamos viendo en el video, solamente por unos segunditos. Así que los invito a dar una respiración profunda y ahora venga video. Manu sabe lo mucho que robo con este video porque me encanta. Lo muestro en todas mis exposiciones porque me encanta. Digo, es un fenómeno no solo interesante de tratar de comprender, sino también muy hermoso de ver, de contemplar. Pero ahora que ya hemos contemplado y observado y escuchado todos esos soniditos, esa manera que hacen un gradiente, donde cuanto más se acercan los pajaritos, más negro se vuelve y cuanto más lejos están entre ellos, se vuelve un gris un poco más claro. Y hagámonos esta pregunta. ¿Qué es lo que hace a una parvada una parvada? ¿Qué es lo que hace que de repente veamos eso en el cielo, que es tan bello? Si nosotros siguiéramos con los modelos anteriores, con esta forma de pensar que tenía Claudio, los médicos, los economistas de la mano invisible, o desde la idea del inconsciente, sería coherente que caigamos en la idea de que hay un pájaro líder, quizás. Un pájaro líder que le dice a uno, anda para arriba, anda para abajo, anda a la izquierda, vamos a la derecha, robemos un pancho en la playa, o tráeme $100 que veas por ahí. Donde estoy seguro que el pájaro líder está en el medio, está en algún lugar, oculto, pero que está dando órdenes. Incluso capaz, como la mano invisible, decir, no, seguramente hay algo del pájaro Dios, el pájaro Dios que está controlando la parvada y hace que la parvada se unan y hagan cositas. Esto que parece un chiste, es una realidad, es decir, fue un hecho dentro de la teología por un momento, en donde efectivamente nuestros científicos decían, bueno, vamos a replicar un poco esta lógica, vamos a realmente creer que hay un pájaro líder. Y eso ocurrió en su momento, ahora ya no. Ahora lo pensamos de otra manera. En donde todos estos contextos, todas estas situaciones, ¿sí? Que como hemos visto, tienen una lógica en común, y esa es la teoría de la causa común, o también conocido como el modelo latente.
o dicho de manera un poco más técnica y casi hasta matemática, es el axioma de la independencia local. Pensémoslo con esta metáfora. Imagínense que ustedes están en un barquito, están en medio del océano. Y de repente ven un tentáculo gigante que se asoma. De repente de uno pasan a ser 8. Y ustedes se cagan hasta las patas. Y uno de los tentáculos va y golpea nuestro barco. Ya está, la quedamos. Pero un poco el barco resiste. Y decimos, ok, voy a resolver esto. Voy a eliminar este problema. Las personas que sepan que si vos, si bien tenés 8 tentáculos y querés con tu arpón eliminar uno por uno, claramente va a ser ineficaz. Porque en el momento que le pegas a uno, el otro, o los 7 otros, el resto, te van a impactar sobre el barco. Entonces lo más inteligente en ese momento sería no apuntar hacia los 8 brazos de tentáculos del calamar gigante que tenés, que estás observando nuevamente, sino apuntar abajo, calcular en dónde podría estar esa cabeza, en dónde podría estar eso central que está controlando esos 8 tentáculos. ¿Sí? Y esa es la misma lógica que hemos tratado de aplicar durante mucho tiempo en diferentes áreas de investigación. Y cómo no también en psicología. Para que se entienda un poco mejor esto del axioma de la independencia local, que tiene un nombre muy chiripampín, es como si yo, imaginemos que estamos en un aula, estamos en un cuarto. Por fin hay presupuesto para de repente que esto sea presencial. Y hago cuenta que yo tengo 2 termómetros con mercurio. Y uno lo coloco acá, en esta esquina. Y la otro lo coloco atrás de todo. Atrás, 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 atrás. Hace un montón de calor. Entonces yo le digo a Manu, por favor, prendeme el aire acondicionado que me estoy cagando de calor. Entonces, al principio, el mercurio va a estar hasta acá arriba, pero en el momento que Manu prende el aire acondicionado y lo pone a 20, para ahorrarnos un poco de energía, entonces lo que va a pasar, al pasar el tiempo, es que el mercurio va a bajar. Y después, Manu dice, che, ¿qué tal si revisamos los 2 termómetros que pusiste acá y a la otra punta? Dale, vamos a revisar. Y cuando revisamos, nos damos cuenta que los dos, ¿sí?, están en la misma posición. Y acá, claramente, nadie pensaría que, ajá, hay una conexión fantasmal entre el mercurio de acá y el mercurio que está en la punta de el otro, la otra parte de la habitación. No, nadie va a pensar que hay una conexión fantasmal. Claramente, todos están separados, de ahí la independencia, ¿sí?, que cada uno tiene, que si bien están dentro de un mismo lugar local, como lo es el cuarto, el aula, pero no hay ninguna conexión entre ellos. Son independientes. Y de lo que sí pasa es que son dependientes de algo en común. En este caso, la temperatura del cuarto. Y esta misma lógica la hemos llevado a la psicología por mucho tiempo. Pero no solamente este axioma matemático, porque por supuesto cuando uno hace metodología tiene que agarrarse de axiomas, más si están cubiertos gracias a la matemática, ¿no? También es con otras palabras un poco más, casi que más robustas, como teorema, porque teorema no es simplemente una conjetura, una hipótesis. Un teorema es algo que en el momento que pasan estas condiciones se vuelve verdadero y no hay forma de que hagas pío, no hay forma de que te quejes. Es teorema y es teorema, te la bancás. Entonces ahora está la cuestión. ¿Cómo es posible que el teorema de la ergodicidad no hemos dado cuenta que es un teorema que no es, no es útil para estudiar el comportamiento, ya sea animal o humano? Pero para eso vamos a entender qué significa ergodicidad. Y vayamos con una definición.
Un sistema es ergódico cuando el promedio temporal de un individuo es igual al promedio poblacional en un instante. Vayamos con un ejemplo para entender este chino mandarín. Hagamos de cuenta que ahora me pongo a filmar a Manu. Acá hasta el momento que termine la exposición. Me lo pongo a filmar. Filmo todos esos comportamientos que tiene Manu. En donde Manu a veces está así, Manu a veces sonríe, Manu a veces mira el celular, Manu a veces se distrae con el pajarito que pasa por ahí, y Manu a veces gira con su silla. ¿Sí? Manu hace todas esas acciones. Y es gracias a que yo lo estuve filmando y estuve viendo cuáles eran esas acciones que hace Manu. Pero de repente este teorema de la ergodicidad me dice, Mati, no te preocupes, no hace falta que te grabes como 2 horas de video, son muchas gigas, ahórrate un poco de espacio. ¿Qué tal si, en vez de grabar a Manu, de acá hasta que termine la exposición, qué tal si hacemos algo distinto? ¿Qué tal si a todas estas personas que están acá con nosotros, le sacamos una screenshot? Le sacamos una screenshot a todas estas personas, hacemos un promedio de todas estas acciones que está haciendo cada persona en esta fotografía. En donde hay personas que están así, hay personas que están así, hay personas que están así, y hay personas que capaz, efectivamente, están mirando el celular o están mirando para otro lado. Y todos esos comportamientos que sacamos de una screenshot del grupo en un instante, de repente el teorema de la ergodicidad nos va a decir, eso Mati que acabas de hacer, ese video de Manu y esa screenshot son iguales. Probablemente la persona que me haya escuchado le ha parecido como medio raro, como, what the fuck, Mati, ¿qué carajo acabas de decir? ¿Cómo me vas a decir que el comportamiento de Manu y que lo grabes es igual a la screenshot que le sacamos a este Zoom? Raro, ¿no? Eso es porque el teorema de la ergodicidad solamente se ocupa de sistemas cerrados. Vayamos con esta carretera, con esta pista de autitos. Esta pista de autitos, hagamos el mismo ejercicio. Esta pista de autitos, tenemos un autito, y entonces cuando le demos con el controlcito, el autito va a ser así. Todo el tiempo, este video, ¿no? Ta, 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 ta. En forma de 8 o de infinito, como ustedes lo quieran ver. Y muy lindo video, qué sé yo, probablemente cuando lo subamos a YouTube va a tener muy pocas vistas, pocos likes, probablemente pase eso. Pero si ahora nosotros agarramos esa misma pista en forma de 8 o de infinito, como ustedes quieran verlo, y agarramos un montón de autitos, donde yo le digo a Manu, che, Manu, ¿me prestás tus autitos? Pues pasa que es un experimento. Y le digo a Sol, che, Sol, ¿me prestás los autitos de tu hermanito? Yo creo que me podría ser útil para mi experimento que quiero demostrar. Y pongo cada uno de los autitos, ¿sí?, dentro de esta pista. Y vamos a ver que cuando le saque esta foto a todos estos autitos dentro de esta pista, y luego vemos el video, y Manu me ayuda con la edición del video, y lo que hace Manu es, en el minuto 0, hace una screenshot. Cuando pasa otro minuto, saca otra screenshot. Otro minuto, saca esta screenshot. Otro minuto, saca otra screenshot, otra screenshot. Y lo que hace luego es recortar. Y solamente conservar esos autitos en diferentes tiempos. Y nos damos cuenta de que es igual. Es igual. Y si bien es un teorema si bien este teorema nos permiten ahorrarnos un montón de recursos, vamos a decirlo, como yo filmando a Manu y todas las gigas que eso corresponde, nos ahorramos un montón de tiempo. ¿Y qué cosa más fruto noble dentro de la investigación que ahorrarse recursos, chicos? Pero lamentablemente, el teorema de la ergodicidad solamente corresponde a sistemas cerrados o, dicho de otra manera un poco más técnica, donde solamente los sistemas pierden energía. Pero nosotros, como sistemas abiertos, hay un intercambio
como ustedes ya saben, como grandes conductistas, hay una interacción constante con el ambiente y eso es un intercambio de energía y un intercambio de materia. Y ese intercambio de materia es lo que nos permite, lo que nos encanta tanto a los clínicos probablemente, es la variabilidad, de que de repente esa persona se comporte de diferente manera. Y es por eso que el teorema de la velocidad, lamentablemente, aunque sea un teorema y nos ahorre un montón de recursos, no es un axioma que debamos de sostener a la hora de estudiar el comportamiento. Y bueno, acabamos de derribar dos pilares que teníamos por mucho tiempo en la metodología a la hora de estudiar el comportamiento, en donde antes pensamos que todas estas variables pueden ser pajaritos, pueden ser personas, o por ponernos ahora un poco más psicológicos, variables operacionales, conductuales, conductas, pensamientos, emociones. Antes pensamos que eran, ok, todas estas cosas vienen hacia acá, van hacia el centro. Pero ¿qué tal si les dijese que ahora hay una nueva forma de pensar todo esto? Y es de manera compleja, en donde a veces las conexiones no son unidireccionales, de que A se dirige hacia B, sino que a veces pueden ser bidireccionales y siempre será múltiple. Y de esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora sí, todo este sermón para ya llegar y volver al título. Me van a matar. Ok. Probablemente la persona que ya sepa un poco de terapias en procesos conocerá estos 3 libritos, ¿sí? Y que en el momento que alguien los compra, que están muy caros chicos, esto no es ningún canje, ojalá, cuando la persona los compra, un poco se siente de esta manera, como de, wow, después de tantos años, al fin tengo los 3. Y se siente genial, digo, ¿no? Es, wow, qué capo que soy. Pero la realidad es que, ¿cómo decirles esto, chicos? Ese para mí no es el corazón. Porque si bien terapia está en procesos, inicia de esta manera hacia nosotros los clínicos, pero en realidad ya tiene sus años atrás. Y de eso es lo que voy a hablarles hoy. Este señor de acá se llama Danny Bursboom. Bursboom, como verán ahí en su exposición, él es un chico de Ámsterdam. Él es un psicólogo, como todos nosotros, o quizás no tanto como todos nosotros, porque él no es ningún clínico. Él es un psicometrista. Y él lo que propone es el modelo de redes causales complejas. Y este modelo de redes causales complejas, ¿sí?, es lo que luego le permitió no solo proponer un modelo teórico y predictivo, sino también es lo que le dio pie a que luego ahora nosotros estemos hablando de manera tan pancha acerca de terapia basada en procesos y pensar en términos de redes. Quiero hacer una aclaración. 2. Este corazón no solo remite a la exposición, sino también a mi amor por este psicólogo. Quiero decirlo. Nada más. Es un dato de color. Y lo segundo que quiero decir es que el nombre canónico de todo este modelo, en realidad no es redes causales complejas. Esa es una cosa mía, que si ustedes luego al final de todo quieren que la responda, se los diré. Pero en realidad el nombre canónico es red causal compleja, es decir, en singular. Luego ya me preguntarán ustedes, si es que quieren saber, por qué lo llamo en plural. Lo dejo ahí como, misterio, suspenso. Pero bueno, ya me dirán ustedes. Ahora, vayamos a la cuestión. Este paper de acá probablemente sea el mejor paper introductorio. ¿Sí? Igual tiene sus años. 8 años, chicos. 8 años. Es un montón de tiempo, 8 años. Pero es para mí probablemente el paper que más
uno pueda agarrar si quiere saber de todo esto y un poco, eso, saber un poco más de qué es esta vaina de las redes llevadas a la psicopatología. Así que mi propuesta es que vayamos juntitos de la mano, viendo cada uno de los cinco principios que nos propone el querido Danny Bursboom hace 8 años. Igual, también quiero decirlo, yo les voy a dar ciertas actualizaciones. Por supuesto, no les voy a dar un paper tan viejo de 8 años, así tal cual, sino que tiene ciertas revisiones por parte mía, como para que esto sea un poco más claro, ¿sí? Así que bueno, yo ahora mismo en esta primera fase, porque recuerden que vamos a hacer 2 pausas, en esta primera pausa vamos a hablar acerca de el principio número 1, el principio número 2 y el principio número 4. Y vamos a dejar para el siguiente momento con, con histéresis y con causalidad, que son otros principios. Histéresis tiene un nombre rarísimo, que probablemente la persona que está ahí escuchándome va a decir, histéresis, histeria, Mati. No, no, no es histeria, es otra cosa. Comparten cierta etimología, pero tienen otro significado, te lo juro por Jesucristo. Así que bueno, vayamos con los principios. Principio número 1, complejidad. Creo que está bastante claro hacia dónde va este principio, y es esto que estábamos viendo al principio de todo, en donde si bien podemos ver un pajarito, y lo estamos observando y es muy bonito, le sacamos foto, le hacemos video, lo subimos a Instagram y bla, 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 pero si nosotros luego quisiéramos comprender esa parvada, no tenemos que simplemente mirar un pajarito, no solamente tenemos que mirar una variable independiente si se quiera, sino que tenemos que observar todos los pajaritos que están dentro de ese contexto. Esto probablemente los psicólogos o los estudiantes ya muy conocedores del análisis funcional ya saben un poco de esto. Y no solamente observar cada una de las cosas que aparecen en el contexto, sino también observar esas relaciones que tienen con cada uno, en donde el pajarito está mirando a uno para saber si se aleja o si se acerca, si aletea más fuerte o si aletea un poco más lento. Y de esto tiene que ver con el tema de la complejidad, en donde nos vamos a acercar más a los contextos naturales que a contextos muy artificiales, como por ejemplo esto que yo les mencionaba de el teorema de la ergodicidad. Porque ya me imagino que se imaginarán ustedes lo difícil que habrá sido hacer de cuenta que este sistema abierto es uno cerrado. Fingir que nosotros nos comportamos igual que el campo de posibilidades que tiene un autito de carreras eléctrico. El principio número 2. De acá quiero hablar y decir esta cuestión. Cuando ustedes vayan a ver ese paper, si es que lo ven, si es que me hacen caso, del 2017, van a ver que tiene estas palabritas, síntomas. Y yo sé que los conductistas es como, no, síntoma, ¿cómo que decís síntoma? No, pero eso es psiquiatría, pero que no me gusta, y que no sé qué, el modelo hegemónico, y la. Y yo entiendo todo eso. Ese debate me encanta, lo adoro, pero por favor, pidamos un poco de flexibilidad. Entonces, hay que comprender un poco en términos, si se quiera, históricos, en donde Bursboom, como bien les dije, él es un psicometrista, ¿sí? Él inició como, bueno, yo soy un chico que me gusta mucho la metodología. Y su manera de conectar ahora, ¿sí?, con la psicopatología es a partir de la psiquiatría, ¿sí? Y la psiquiatría utiliza estos términos como síntomas o como trastornos mentales. Que de vuelta es otro término que de repente a los psicólogos, no, ¿cómo vas a decir trastorno mental? No se dice así. Pero bueno, por favor, un poco de flexibilidad. Así que, por suerte, damas y caballeros, canónicamente cambió. Ahora los muchachitos ya no hablan de síntomas, sino que hablan en otros términos. Probablemente términos que ahora nosotros, los analistas funcionales, reconozcamos con mucha facilidad. Y antes de mostrarles cuál es ahora la unidad básica, ya canónicamente, quiero decirles que cuando Bursboom publicó este paper del 2017, ya instantáneamente le replicaron de este principio número 2.
Porque lo que había dicho Borsboom es que solamente los síntomas corresponden a una red patológica, a un patrón comportamental problemático, en nuestros términos. Y lo que le replicaron es que no solo son los síntomas, sino que a veces hay no síntomas que constituyen un sistema patológico, un contexto en donde habilitan ciertas conductas problemáticas. En donde, por ejemplo, llorar, técnicamente, no es un síntoma. Llorar es una emoción, es una expresión de eso que te sucede. Sería muy inhumano catalogarlo como algo patológico. Y por supuesto no está dentro del DSM. Y eso es lo que le replicaron estos chicos al leer el paper de Borsboom. De que no todo lo que conforma en un sistema son síntomas, sino que también hay no síntomas. Pero ahora, damas y caballeros, canónicamente, ahora, en el 2025, hace ya unos mesecitos, esto es un paper reciente, miren qué actualizado les doy esto, chicos. 2025, no, soy un capo. Entonces, canónicamente ahora tenemos pensamientos, emociones, conductas observables y ambiente. Probablemente la gente que ya sepa de análisis funcional va a decir, ¡hey! Es lo mismo que nosotros. Y sí, chicos, qué bien, ¿no? En donde en lugar de pensar de esta manera, como muy homogéneo, donde todos son síntomas, todos son de color amarillo, de repente ahora hay más colores, hay más color, chicos. Y es bellísimo, bellísimo. Porque ahora contemplamos esa heterogeneidad que constituyen las redes. Y es por eso que este principio número 2, que lo van a leer distinto a como está en el paper del 2017, yo lo llamo variables operacionales. Ahora vayamos a este de acá, principio número 4. Este de acá es un poco probablemente la idea que hace que entendamos este pasaje entre pensar como médicos y pensar desde la parvada. La idea, la idea básica que tiene este principio es que no solamente hay un síntoma, sino que son múltiples síntomas que constituye dentro de la persona. Por supuesto, síntomas nosotros entendidos como conductas problemáticas, por favor. En donde todas estas conductas, ¿sí?, que están interactuando, como los pajaritos, no es que simplemente interactúan y ya está, sino que conforman un sistema en el que se mantiene por sí mismo. Así como la parvada, que parece de manera muy natural que vemos unas formas hermosas en el aire. Y para la gente que es muy reacia a las palabritas, no se preocupe que también tengo traducciones, que podemos llamarlo esto como conducta y esto como patrón comportamental. Aunque, gracias a que ahora canónicamente una de las variables que puede constituir una red es ambiente, entonces podríamos llamarlo contexto. Porque como muy buenos conductistas que somos, sabemos que no solo hay relaciones conducta-conducta, sino también conducta-consecuencia, consecuencia ambiental. Y todo esto, ¿sí?, lo que hace que de repente digamos que esto es un sistema, es gracias a esto que hemos estudiado y lo explica muy bien nuestro querido filósofo argentino, Esteban Romero, y me encanta eh, cuando los compatriotas hacen buenos trabajos y yo los promociono. Y lo que dice este filósofo, y también físico, es que una propiedad emergente es aquella que es ausente en las partes, pero presente en el conjunto. ¿Sí? En donde donde esa conducta que podría aparecer, ¿sí?, gracias a que está unida con otras variables, con otros pensamientos, con otros reforzadores, con otros, ya sea reforzadores físicos o sociales, de repente ahora puede mantenerse en el tiempo. ¿Sí? Porque como nosotros lo que buscamos como clínicos, no es solo que aparezca una conducta que sea diferente a la anterior, esa acción opuesta si lo queremos poner en términos diabetianos, sino que también se mantenga en el tiempo. Pero para que se mantenga en el tiempo, tiene que estar establecida, ¿sí?,
de manera coherente en ese contexto. Y esa es lo que, y esa es la propiedad emergente que ocurre, que es la de conformar un sistema. Una para mí de las citas que yo le rezo todos los días, y esto probablemente sea una exageración, pero quizás un poco no, y esto de acá, este paper del 2003, chicos, 2003, dice lo siguiente, que a mí me pareció, fuego, escribir con fuego. Dice, ¿cómo debería conceptualizar la existencia de dichas variables latentes si no pueden ser encontradas en el nivel individual? Pareciera que la conceptualización apropiada de la variable latente, concebida como una entidad real, es una propiedad emergente, en el sentido de que es una característica de un agregado, la población, y que está ausente al nivel de los constituyentes de este agregado, los individuos. Para que se entienda un poco mejor eso, volvamos a la parvada y les hago esta pregunta. ¿Un pajarito sería capaz de ahuyentar a su depredador? Probablemente no, porque por algo lo llamamos depredador en primer lugar. Ese pajarito probablemente también tenga la capacidad de encontrar comida. Pero ¿qué tal si les digo que en el momento que ese pajarito se une con sus hermanos, voy a decirle hermanos, de repente, ahora, ese pajarito sí puede ahuyentar al depredador? Porque en el momento que el depredador está volando y ve una masa gigante que hace así, que es una cosa medio rara, simplemente dice, bueno, yo me voy para atrás, voy a dejar que esta cosa gigante en el cielo ocurra y yo me voy para atrás, yo me voy por donde vine. Y no solamente ocurre eso, sino que de ahora no solo es él quien está observando el suelo para ver si hay algún gusanito o pececito, sino que también son sus compañeros. Entonces, lo que cuando uno dice, che, por ahí hay comida, y todos van hacia allá, otros replican lo mismo y todos van hacia ese lugar. Y eso de ahí, chicos, se llaman capacidades o disposiciones que emergen, porque nuevamente son ausentes en las partes básicas, el pajarito chiquitito, pero que luego, cuando se vuelve una unidad, o mejor dicho, un sistema, no una unidad, de repente tienen capacidades que antes no las tenían, propiedades que antes no las tenían. Y eso, chicos, es una capacidad creativa de la naturaleza que a mí, hasta el día de hoy, me fascina. Me fascina. Me fascina el concepto de la emergencia. Así que bueno, volvamos a esta cuestión de acá. Y ya con esto hacemos una pausa. Principio número 4. Trastornos como redes. Redes es una metáfora. No, no sé si sea la metáfora que a muchos les puede gustar. Porque red, muchas veces capaz lo pensamos como una telaraña. ¿Sí? Y también hay que decir lo siguiente. Un patrón comportamental no es tan lo mismo que ver, por ejemplo, y filmar una parvada. Porque los pájaros los vemos todo el tiempo. Es decir, no es lo mismo filmar a mano, que hay como, yo puedo hacer, segmentar como sus conductas, en donde a veces está así, a veces está así, a veces está girando con su silla. Y todo eso, ¿sí? No está ocurriendo al mismo tiempo como la parvada en donde vemos todos los pajaritos. Entonces, a lo mejor, yo estaba pensando, que red no sea una metáfora que nos convenza del todo. ¿Y qué tal si lo pensamos como una coreografía? En donde una coreografía es en base a los diferentes movimientos de los brazos, los ritmos, las velocidades, las piernas como uno coloca, la vestimenta que uno tiene, en donde esa coreografía, cuando aparece, la diferenciamos también de otras coreografías. Las diferenciamos de ahora es una coreografía de ballet y capaz en otros momentos la persona hace una coreografía de breakdance, por ejemplo. Y es por eso que mi invitación al principio número 4 es que quizás, capaz, ofrecerles la metáfora de pensar a los trastornos o cualquier patrón comportamental que ustedes quieran, verlo como una coreografía. Pero nuevamente,
como buenos conductistas que somos, sabemos que no solamente existen relaciones conducta a conducta, sino también hay relaciones con objetos materiales, mejor dicho, objetos físicos, como el árbol, hay un entorno que los rodean, y como no, también hay variables sociales que están en juego, como la aprobación o como la decepción que uno puede tener, como de no, ¿cómo vas a bailar de esa manera? Así que bueno, esto sería la primera pausa, donde hemos hablado acerca de principio número uno, principio número 4 y principio número 2. Y nos queda por delante principio número 3 de causalidad y principio número 5, cuyo nombre es muy raro, histéresis. Así que bueno, llegó el momento de preguntarles. ¿Quieren hacer una pausa? ¿Quieren que continúe? Probablemente por la manera que nos extendimos un poco en al principio, se extiende por supuesto también el horario, así que eso. Lo que ustedes digan, ¿eh? Yo puedo continuar. Yo hablo por los codos, chicos. A mí me encanta, así que si querés continuar, no sé el resto, ¿no? Porque entiendo que la atención va decayendo, pero a mí me gusta mucho esto. Me alegro mucho. Sí, la atención es un currency que está en escasez. Es muy apreciado, como el oro. Así que bueno, nadie, ¿no? ¿Todos quieren que continúe? Podrías hacer un resumen. Uf. Un resumen de cuántas palabras. Porque son muchas cosas. Son muchas cosas. Cualquier cosa. Cualquier cosa va a estar grabado. Así que bueno. Seguimos. Seguimos. Y nuevamente igual va a haber otra pausa. ¿Sí? Así que vayamos con causalidad y histéresis. Palabra muy rara. Causalidad. Yo, nuevamente, como bien dije, yo soy devoto de nuestro país, de la Argentina. Entonces lo que yo voy a promocionar son argentinas. En este caso tenemos a Mario Bunge. Por supuesto, Borsboom tiene su propio autor, quien habla de causalidad, pero vamos a tirarlo y vamos a echarlo por ahí y vamos a hablar del nuestro, quien habla también de causalidad. A ver, hay que decir esto. Así como los conductistas muchas veces se ponen como muy reacios con, la palabrita síntoma, trastorno mental. Bueno, también pasa con causalidad. Donde causalidad, no sé qué les pasó, que de repente piensan que solamente es linealidad, de que A afecta a B y ya está, y siempre será así. Y como yo sé que muchas veces pensamos de esa manera, y se utiliza esa manera de causalidad dentro de la ciencia, pero no es el único tipo de causalidad, chicos, por favor. También existen tres tipos de causalidad. Mira qué loco. Tres tipos de causalidad, un montón. Hablemos un poco de estos tres tipos. Tenemos causalidad probabilística, causalidad recíproca y causalidad catalítica, otro con un nombre raro. Causalidad probabilística probablemente sea la que estamos más acostumbrados a aquellos que leamos y estemos todo el tiempo leyendo condicionamiento operante. Porque el condicionamiento operante habla mucho acerca de aumentar o disminuir la probabilidad de ocurrencia de una conducta, ¿sí?, que suceda en un futuro. ¿Sí? Y justamente la causalidad probabilística tiene toda esta idea de que A puede llegar a ser que no provoque B. ¿Sí? Es un puede llegar a saber. Luego, nosotros, como verán acá, a veces esas líneas o son muy grandes, que quiere decir que son muy probables, o pueden ser más flaquitas, que quiere decir que son menos probables. ¿Sí? Es decir, causalidad probabilística no es tanto pensar en términos de sí o sí va a provocar esto, sino es un puede llegar a pasar, puede llegar a ocurrir. Causalidad recíproca tiene que ver con, por ejemplo, esto. Acá tenemos de que este celestito va hacia el verde. Eso es unidireccional. Pero, nuevamente, como grandes lectores de Skinner, sabemos que la conducta es operante en tanto está no solo impactando sobre el ambiente, pero ese impacto sobre el ambiente también se nos regresa a nosotros la conducta. Y de ahí pensar reforzar o castigar.
Es gracias a esa reciprocidad que tenemos con el ambiente, ¿sí?, que nosotros podemos también pensar en términos de causalidad recíproca, que justamente históricamente se le ha reprochado a el condicionamiento clásico de ser, por ejemplo, lineal por pensar en esto de estímulo, acá llega la respuesta y se termina el cuento. Y lo que hace Skinner es decir, ok, pasa eso, pero también la conducta impacta sobre el ambiente y luego ese mismo impacto le regresa a la conducta. Se afectan mutuamente, ¿sí? Yo los afecto a ustedes con mis palabras, haciendo que se aburran, y su aburrimiento me afecta a mí. Luego tenemos causalidad catalítica. Probablemente, nuevamente, este sea el más raro, y el más sutil, pero vayamos primero con la definición y luego voy con dos ejemplos. Uno clínico y el otro más con con el clima. Catalítica. Catalítica quiere decir que la intensidad de una causa, ¿sí?, no es proporcional al efecto que ésta luego provoca. ¿Ok? Vayamos con un ejemplo. Imaginemos, por ejemplo, la hipersensibilidad, ¿sí?, donde la hipersensibilidad, donde hay cierta intensidad de la estimulación, como por ejemplo, ustedes ya bien saben, que no es lo mismo esta parte de la mano, que es muy sensible, a, por ejemplo, tocarme la espalda. No es lo mismo. Pero dentro de la hipersensibilidad, esa estimulación, ¿sí?, que tiene como cierto grado, digámosle, en este caso mi mano está hasta acá, y la proporción, ese umbral de respuesta, la intensidad de la conducta, va a ser mucho mayor a la intensidad de la causa, en este caso la estimulación. O lo podemos incluso pensar a la inversa, en donde tenemos la hiposensibilidad, en donde la hiposensibilidad quiere decir que hay una intensidad de la estimulación que es muy alta, ¿sí?, pero que el umbral de respuesta es más alto todavía y lo que hace es que responde como si no hubiera pasado nada, ¿sí? De vuelta, no son proporcionales, no tienen la misma proporción. Ahora, vayamos con un ejemplo del clima. El ejemplo clásico de los sistemas caóticos es probablemente el aleteo de una mariposa, donde el aleteo de una mariposa es una variable chiquitita, hace así la mariposa, y de repente provoca un huracán en Chicago. Pobrecitos los de Chicago. Pero uno tiene como esa comprensión de la teoría del caos, de ahí el efecto mariposa, de que esa variable chiquitita, de repente, sus efectos fueron desproporcionados a esa intensidad de esa causa. Y de esto se trata los tres tipos de causalidad no lineal. Ahora, llegamos a la palabra rara, chicos. Por Dios. Si ustedes se llegan a entender esto, les doy un caramelito. Ok. Llegó la parte experiencial, chicos. Llegó la parte experiencial. Esto me lo acabo de inventar yo, que es un ejercicio experiencial para entender histéresis. Porque es tan difícil este concepto que tengo que hacer un ejercicio experiencial. Ok. Empecemos con esto. Acá tenemos una función, ¿no? Esto es completamente pedagógico. Y hagamos de cuenta que tenemos la variable tensión, ¿sí?, y tenemos la dimensión de estirar. Estirar en el tiempo. ¿Qué voy a estirar yo? Si ustedes me quieren acompañar, adelante. Muchas gracias si lo hacen. Lo que vamos a estirar es el labio. Si nosotros, como grandes científicos, pusiéramos una línea basal en toda esta función, claramente estaría acá. Porque habría cero tensión y hay cero estirar. ¿Sí? No está pasando nada. Pero si yo ahora agarrase mi labio, ¿sí?, y lo que hago es estirar, 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 lo que pasa es que no solo me duele, hablo mal, sino que además llega a un límite. Llega a un límite en donde no puede más. Llega a un límite en donde esa intensidad llega a un tope. Pero ¿qué ocurre acá? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa si yo
ahora sigo estirando, me sigue doliendo, el dolor aumenta cada vez más, hablo cada vez peor, y sigo estirando, y sigo estirando, y sigo estirando, y hagamos de cuenta, con nuestra linda imaginación y nuestros marcos relacionales, de repente se me cae el labio. El labio ahora lo tengo en la palma de mi mano, chicos. El labio me lo acabo de arrancar de mi boca. Y lo que va a ocurrir, si volvemos a la función, es que ahora el labio tiene una nueva línea basal, en donde la línea base ahora va a ser distinta a esta de acá. ¿Pero por qué? Porque si yo, antes cuando yo tenía el labio, en donde antes lo tenía acá conmigo, claramente si yo aumentaba la intensidad, llegaba a un límite, ¿sí? Pero este límite puede tranquilamente volver hacia acá, con simplemente soltarlo. Donde lo puedo soltar y el labio vuelve acá. Y nuevamente, línea basal, vuelvo otra vez acá, estiro, 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 y llega a un límite. Pero ahora que me lo arranqué, y esto es la cosa que yo quiero que presten atención, se crea una nueva línea basal. Y en esta nueva línea basal, porque ahora la situación es distinta, que es dependiente de la historia, porque es dependiente de que yo acabo de hacer esta estupidez de arrancarme el labio estirándolo tan fuerte, y si yo ahora estiro el labio, ¿sí?, que está en mi palma de mi mano, nuevamente voy a tener una intensidad, ¿sí?, que también va a llegar a un límite. Va a llegar a un límite de intensidad que nuevamente va a ocurrir esto, que llega a un tope. Y este gráfico de acá, damas y caballeros, es lo que se conoce como histéresis. Yo les presento este gráfico porque cuando ustedes digan, ay, bueno, vamos a ver ese gráfico, esa palabra que dijo Mati, y de repente ven este gráfico, no entienden para nada qué ocurre acá, ahora ustedes ya saben que se trata de esto, de que de repente hay intensidades que llega al sistema, que se rompen, que llegan a un punto de equilibrio, rompen ese punto de inflexión y de repente tienen un cambio cualitativo. Aquello que es cuanti, como las intensidades, de repente, perdón, sí, no me voy a meter en si es cuanti o quali. Aquellas intensidades cuando se rompen, esos parámetros cuando llegan a un punto, el sistema cambia de estado, como si ahora fuese totalmente diferente a lo anterior. Y esto de acá, chicos, ¿sí?, es lo que muchas veces en la literatura de la TCC hemos hablado de variables iniciales, factores iniciales y factores de mantenimiento. Pero ahora vayamos con un ejemplo un poco más clínico, para que esto un poco se entienda. Imagínense de que Pablo, ¿sí?, va a la guerra. Buena suerte, Pablo. Y Pablo dice, bueno, a mí me encanta la guerra, chicos. Yo juego Call of Duty, juego Battlefield, me encanta mi patria, yo moriría por ella. Aguante. Me encanta dispararle a las latitas, a de repente estos muñequitos que aparecen. Ahí me copa, Mati, yo no tengo ningún problema. Yo digo, bueno, Pablo, está bien, anda a la guerra, mucha suerte. Y de repente llega la guerra y Pablo sigue chocho, que genial, aguante la guerra, disparo, bla, bla. Entonces, como bueno, está bien, Pablo la está pasando bien. Pero ¿qué pasa si ahora la guerra de repente aumentase su intensidad como contexto? En donde ahora, cada vez que Pablo está durmiendo y escucha un sonidito, por más chiquitito que sea, se despierta y saca el cuchillo que está en su pantalón, que lo tiene guardado, no solamente ese, sino también uno abajo de la almohada. De repente todas esas conductas que tiene Pablo, que nuevamente fueron y tienen su relación con su ambiente actual, que es la guerra, de repente aumentan cada vez más. Cada vez se generalizan más, cada vez son más fuertes, cada vez agarra el cuchillo más rápido. Y todo eso es lo que podríamos luego, cuando vuelva de la guerra, uno podría denominar ese patrón comportamental como un
trastorno de estrés postraumático, o un PTSD para aquellos que les encanta hablar en inglés. Pero ¿qué tal si les digo que yo tengo una varita mágica? ¿Qué tal si les digo yo tengo una varita mágica y puedo hacer que desaparezca la guerra para siempre? En donde acá, 13 de diciembre de 2025, jamás va a haber guerra, chicos. Es decir, voy a desaparecer cualquier indicio de que provoque una guerra. No va a haber nunca más guerra, chicos. Jamás va a haber guerras. Y ahora yo les pregunto, gracias a que eliminé la guerra como concepto, donde ya simplemente es algo antiguo, es un fósil de pensamiento, ¿creen que ahora Pablo va a ser como antes? ¿Que sus conductas ahora van a volver a cuando fue antes de esa intensidad, de ese contexto tan intenso? Probablemente no. Y es porque las condiciones que inician un sistema luego no son las mismas, ¿sí?, que las mantiene. Así como ocurre con el contexto de guerra, en donde el contexto de guerra te habilita, ¿sí?, te habilita a que hayan ciertos reforzadores, ciertos aprendizajes, pero que, no obstante, cuando se elimina por completo, como yo con mi varita mágica, esto no hace necesariamente que se eliminen esas conductas, porque ahora las conductas se están relacionando de otra manera. Y esta segmentación, que nos encanta tanto de los conductistas hablar de segmentación conductual, muchas veces la segmentación en el conductismo se ha pensado como una segmentación que solo el investigador hace. Pero en este caso, la histéresis nos está proponiendo una segmentación por fuera del investigador. Una segmentación que la propia naturaleza hace. Y eso me parece fascinante. Porque, digo, y vuelvo con esto, muchas veces en la literatura se habló de factores iniciales, factores de mantenimiento, pero nunca entendimos el porqué del corte. Y ahora, con terapias en procesos, y yo repito, de que terapias en procesos, no se trata de que las cosas funcionen y ya está. Se trata de entender el porqué. Se trata de tener un modelo explicativo, ¿sí?, de poder entender por qué pasa este proceso terapéutico o por qué no ocurre, ¿sí?, o por qué inicialmente tenemos esta persona con este problema. Y para mí, el principio número 5 de histéresis nos habla de justamente esto, de que primero tenemos un sistema que tiene estas relaciones y yo ahora vuelvo con esto que a veces muchas veces se malinterpreta en análisis funcional, y de que función no es rol. Función no quiere decir el rol que tenés, no quiere decir eso. Eso es una manera pedagógica para explicar función, pero función es la manera en que las variables se relacionan, punto final. Y la manera en que se relacionan actualmente el sistema es de esta forma, pero que luego, gracias a esos parámetros que de repente rompen con su intensidad, con ese punto de inflexión, de repente el sistema cambia, ¿sí?, se vuelve distinto a como lo era antes, o mejor dicho, funcionalmente es distinto. Conservan sus formas, y esto el análisis funcional lo ha hecho de manera excelente. Sabe que la forma no es sinónimo de generalizar una función. Lo sabe muy bien. Y esto es porque las funciones también varían. Donde ahora yo me estoy relacionando con ustedes, yo me estoy relacionando con mi cuarto como complejo estimular, que me estoy relacionando de esta manera, pero que luego, capaz, dentro de 10 años, me relacione de otra forma, ¿sí? Y eso se trata de este fenómeno que en un principio era nada más pensado desde la física, y ahora nos hemos dado cuenta que lo podemos aplicar incluso a sistemas psicológicos. Vayamos con un ejemplo un poco más cotidiano, para que vean un poco más el tema de la histéresis. Imagínense que yo tengo un huevo crudo, es un huevo, y yo quiero hacer un huevo frito. Entonces ese huevo, yo les pregunto, che, ¿qué necesito para hacer un huevo frito? Y ustedes me dicen, bueno, necesitas fuego, aceite y una sartén. Ok, genial. Entonces, bueno, voy a la cocina, prendo la hornalla, pongo la sartén, la caliento un poco, pongo el aceite y ahora rompo el huevo. Pasa unos minutitos, unos chiquititos, y por fin obtengo
mi huevo frito. Ahora, ¿qué pasa si les digo, che, la verdad que me arrepentí? No sé si quería huevo frito, me parece que quería huevo duro. ¿Qué tal si ahora regreso y quito esos factores que iniciaron el huevo frito, ¿sí? Para volver a tener un huevo crudo y ahora hervirlo. Y ustedes me miran con cara de, sos un pelotudo, Mati, ¿qué acabas de decir? Sos, sos un tarado. Y efectivamente, porque si yo apago la hornalla, le quito todo el aceite que tiene el huevo frito y agarro mi sartén y la tiro al océano, el huevo frito será siguiendo huevo frito. Esos factores iniciales que crearon, ¿sí?, el nuevo estado del huevo, de la materia, de crudo a frito, por más que yo los quite, no va a hacer que desaparezca este estado, porque ahora se mantiene de otra manera, se autoorganiza de otra forma, ¿sí?, a como lo hacía antes, en donde un árbol es productor de hojas, pero esas hojas yo las puedo quitar del árbol y las hojas no se desintegran al instante, siguen manteniéndose, ¿sí? Y esto es gracias a la histéresis. Gracias a este concepto, pudimos incluso ser como más detallistas incluso con nuestro concepto de salud mental, que ahora les voy a explicar. Aprendimos de que un sistema puede ir de este estado a otro estado. Por ejemplo, de manera canónica dentro de los papers de Borsboom, se habla de estado patológico y de estado sano. Nuevamente, absténganse a la semántica, por favor. Y este eje de acá, esta dimensión, lo podemos llamar como eje de estado o eje de identidad, en donde a veces un patrón comportamental tiene un estado patológico o un estado sano, o el estado o entidad que ustedes quieran llamarle. No solo tenemos ese eje, esa dimensión, sino que también podemos pensarlo desde este lugar, desde esos parámetros, esos reforzadores que aparecen, esa cantidad de reforzadores que hace que se mantenga el sistema y persista en el tiempo. Y eso, cuando ocurre, se llama estabilidad. Como por ejemplo, cuando una persona influencer, que vemos que hace mucho tiempo, hace más de 20 años, tiene no sé, estilo de vida en relación al deporte, podríamos decir que todos esos patrones comportamentales son estables en el tiempo. Pero ¿qué pasa cuando yo, que soy un sedentario, me encanta estar en la compu, jugar a los jueguitos y jugar a Stardew Valley? ¿Qué tal si de repente digo, bueno, voy a tratar de fomentar un poco este hábito del deporte? Y probablemente la cantidad de refuerzos, de reforzadores, sean así, chiquititos, pocos. Tengo capaz, no sé, alguna aplicación que utilizo, capaz es mi entrenador que me motiva bastante. Tengo mis amigos que me hacen comentarios al respecto de cómo, me preguntan cómo me está yendo. Y todo esto, ¿sí?, uno podría decir que es un patrón, ¿sí?, es un hábito que se está sosteniendo en el tiempo, pero es bastante inestable. Porque capaz cuando, no sé, de repente mi entrenador falte, se pierde ese reforzador, o renuncie o lo despidan, o capaz a mí me agarra una gripe, entonces falto toda una semana, después al regresar capaz eso está tan inestable que simplemente se rompe y no lo mantengo en el tiempo. Porque nuevamente, lo que nosotros queremos como clínicos no es solamente que aparezcan nuevas conductas, conductas variadas, diferentes a la anterior, sino también que se mantengan en el tiempo, que tengan una estabilidad dentro del sistema, o en este caso, del contexto cotidiano de la persona. Porque cuando empezamos a crear y poder construir nuevos reforzadores, este sistema ahora se vuelve estable. Y es este eje el que se llama como eje de estabilidad. Entonces, para hacer un resumen y para hacer un cuadrito un poco más bonito, tenemos entonces estable, inestable, patológico y sano. Me voy a colocar de esta manera. En donde ahora que tenemos estos ejes, podemos hacer este juego ahora mismo.
Si nosotros tenemos un sistema y lo colocamos en patológico y estable, vamos a catalogarlo como crónico, ¿sí? Porque tiene muchas conductas problemáticas y encima son estables y persisten a lo largo del tiempo. Luego, si lo colocamos del otro lado, entre estable y sano, nosotros lo podemos llamar como resiliente. Dato de color. Resiliente en realidad aplica para los dos, tanto el crónico como para el sano. Pero por qué le llaman resiliente? Los autores reconocen que resiliente en realidad solamente quiere decir que ante perturbaciones externas el sistema se mantiene. Punto final. Es decir, aplica tanto para el problemático como para aquel patrón comportamental orientado a valores, ¿sí? Pero como la literatura siempre habla de esta manera petitiva a la resiliencia, entonces lo colocan de ese lugar. Nada más hago esa aclaración. Y si lo colocáramos en patológico e inestable, quiere decir que ahora el sistema está en recuperación. Porque yo, por ejemplo, puedo tener una gripe, pero es tan débil que con simplemente tomar un té de limón con jengibre y, y no sé qué otra cosita, y miel, vamos a ponerle, eso simplemente ya me cura y ahora estoy ya en el estado resiliente, ¿sí? Y cuando estamos del otro lado, en donde es un estado sano, pero es inestable, lo podemos llamar como tardío, en donde pareciera que el sujeto está desplegando conductas orientadas a sus valores, hay ciertos reforzadores, pero en cualquier momento vuelve y tiene una recaída, ¿sí? Vuelve a tener ese patrón comportamental que fue, en primer lugar, nuestro objetivo. Y esto es lo que se conoce como cuadrante resiliente. También, nuevamente, paper muy actualizado, 2025, para el que quiera leerlo. No solo eso, sino que hace muy poco, leyendo este libro, el de terapia, aceptación y compromiso para analistas funcionales, los autores también hablan de la resiliencia, solo que no lo llaman resiliencia, lo llaman persistencia funcional, que lo pueden encontrar en la página 140 de este libro, capítulo 9 creo. Así que bueno, resiliencia es una palabra que ahora nos estamos acercando como analistas funcionales. De hecho, también en el libro habla acerca de autoorganización. Y de a poquito nos estamos emparejando no solo en criterios, como esto de pensamientos, bla, 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 sino también en conceptos, aunque a veces lo nombremos de diferente manera. Así que bueno, con nuestra mano de Thanos, por fin colocamos todas nuestras gemas y pudimos ver todos estos 5 principios, ¿sí? Y como bonus track, y yo les había dicho que va a haber algo de clínica un poquito, chiquitito, un poco más práctico, también les quiero hablar acerca de dos nociones que podrían interesarles. La noción de centralidad y de qué manera pensamos a la comorbilidad dentro de las redes. Así que, nuevamente, les consulto, chicos. ¿Quieren un descanso o quieren que continúe? Yo puedo continuar. Yo hablo por los codos. Abran los micrófonos, hablen por el chat, como ustedes quieran, ¿eh? 5 minutitos tal vez, para mí estaría bien, pero si el resto quiere seguir, sí, seguimos, nada más. Sos la voz del pueblo. Hacemos 5 minutos. No, gracias. Dale, dale. 5 minutos y vamos con el bonus track. Ok. Bonus track. Centralidad y comorbilidad. Centralidad es un concepto que a mí me fascina. No solo es un concepto metodológico, también es un concepto filosófico. Pero entendamos esto. ¿Qué sería un elemento central en una red? ¿Qué significa eso que es central? Y para esto se me ocurrió una metáfora. Y es, pensemos en el Shenga. Esas veces que fuimos a un bar a tomar cerveza con nuestros amigos y había un Shenga gigante muchas veces, ¿no?
que después uno tiene miedo de que se caiga y se caiga sobre los vasos, terrible. Pero piensen en eso, el Shenga. ¿Qué hacemos con el Shenga? ¿Qué hacemos con esa estructura? Queremos lo menos posible que se caiga. O sea, sacamos aquellos bloques que hacen que esa estructura no se desestabilice. Entonces, para pensar qué es un elemento central, pensemos en el Shenga, pero en su versión alternativa, el Evil Shenga. ¿Qué tal si pensamos al Shenga como lo contrario, en donde queremos que se caiga esa estructura? Queremos que se caiga todo ese sistema que se está sosteniendo. No solo debilitarlo, queremos que se caiga lo más pronto y eficaz posible. En donde sacamos con solamente, si se quiera, 2 bloques o 3, ya con eso se derriba todo. Y con eso, ya está, pin para pin, terminamos nuestro trabajo. Así que hagamos un pequeño repaso. Hacemos un pequeño repaso de esas herramientas que nos ha ofrecido la clínica hasta el día de hoy. Como muchos ya sabrán, porque ustedes son unos grandes lectores del conductismo, entonces sabemos que existen antecedentes, conductas y consecuentes. ¿Estamos claros? El rojo para el antecedente, celestito para la conducta y verde para el consecuente. Ahora que nosotros tenemos como este conocimiento de esta forma que se hacen las redes o se visualizan los sistemas, vamos a ver hacer flechitas. ¿Sí? Vamos a hacer flechitas de que, bueno, cuando pasa el antecedente, ocurre la conducta, y cuando ocurre la conducta, ocurre este antecedente, este consecuente. Y como hemos aprendido tan bien, porque somos unos grandes lectores de Skinner, sabemos que no queda hasta acá, sino que ahora el consecuente vuelve hacia la conducta, ya sea aumentando o disminuyendo, que ocurra en un futuro. Y podemos hacer este grafiquito de acá. Se parece un poco a una red, ¿no? Poquitito, pero se parece. Tenemos un bucle, por ejemplo, tenemos tres elementos, 3 nodos, también se le dice de esa manera. Y esto es simplemente la constitución de un análisis funcional simple, de triple contingencia. Simple, sencillo. Pero ¿qué tal si ahora le agregamos otras variables que hemos agarrado de otros modelos, como por ejemplo la DBT, donde la DBT nos invita a pensar, por ejemplo, el concepto de vulnerabilidad. Y aquella persona que sepa sobre DBT y conozca muy bien, sabe que vulnerabilidad se asimila bastante, y casi que lo agarraron de ahí, del concepto de variables disposicionales del interconductismo. Donde lo que quiere decir es que esas variables, esas variables de vulnerabilidad, hace que estos eventos, como el antecedente o la conducta, tengan más chances de aparecer. ¿Sí? Muchas veces dentro de la vulnerabilidad está, por ejemplo, la historia. ¿Sí? O, por ejemplo, como hemos aprendido gracias a Marsha, hemos aprendido que está la vulnerabilidad biológica y la vulnerabilidad que es del propio contexto. No solo eso, sino que también nos invita el análisis funcional a pensar en términos de consecuencias de corto plazo y de largo plazo. Es decir, que tenemos este antecedente que deriva en este consecuente que deriva en este otro consecuente, y que también puede tener su relación con la conducta. Hasta acá, nuevamente, lo observamos y decimos, hey, se parece bastante a una red. Pero ¿qué tal si ahora, con la terapia basada en procesos y todos estos modelos que se vienen, pudiéramos capaz agarrar una secuencia que hemos registrado o que nuestro consultante ha registrado, que se ha monitoreado, y tenemos luego otra secuencia, y después otra secuencia? ¿Y qué pasa si en ese conjunto de secuencias que hemos analizado, ahora las ponemos en una red? Se vería algo de este estilo, ¿no? ¿Y qué tal si le empezamos a agregar otra más? Y vemos que ese antecedente para otra conducta era un consecuente. Y nos da un poco más de visión de cómo esto podría ser. De cómo se comporta. No en su contexto como ahora mismo, sino contexto en términos longitudinales.
cotidianos. En donde ahora, si pasamos del análisis funcional simple al análisis funcional en cadena, nosotros ahora podríamos atrevernos, porque esta palabra no es canónica, quiero advertirles, podríamos ahora llamarlo análisis funcional en red. Así como existe en cadena, podríamos ahora denominarlo como en red. Algunos me dirán, esto, Mati, parece un análisis molar. Y tienen toda la razón. Para aquellos que lo sepan que es molar, sabrán, no lo pienso explicar porque ya sería extenderme de más. Y genial, qué genial, buenísimo, tenemos esta red, bien, pim para pim pam pum, tenemos toda esta red, qué genial, andás a ver cómo creamos esta red. Eso ya lo dejaré para otras personas, cómo crear redes en clínica. Pero ahora viene la pregunta inicial. Ok, tenemos toda esta conceptualización, genial. ¿Qué intervenimos primero? ¿Qué hacemos primero? Intervenimos acá, intervenimos acá, intervenimos esto, intervenimos esta conducta, este antecedente. ¿Qué intervenimos primero? ¿Cómo sustentamos esa decisión? Yo sé que muchas veces la gente dice, bueno, voy a usar mi ojo clínico, Mati. Yo sé que el ojo clínico sirve un montón y lo usas bastante, pero hay que sustentar un poco las decisiones, las elecciones que hacemos a la hora de decir, voy a intervenir este primero por sobre estas otras conductas problemáticas. Y es acá donde la centralidad tiene un rol. ¿Qué tal si les digo, si hacemos algo un poco más simple para analizar la centralidad? Que es simplemente contar. Contemos cuántas líneas están conectadas cada una de estos nodos, de estas variables. Si vamos a la variable de vulnerabilidad, la amarilla, vemos que está conectada por tiene dos líneas, dos aristas, se le dice técnicamente. Luego tenemos la roja, que tiene 3, la celeste, que tiene 3, la verde, que tiene 2, esta, que tiene 3, esta, que tiene 1, 2, 3, 4, esta tiene 1, 2, 3, 4, el rojo tiene 1, 2, y ¿cuántas tiene el celeste? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, una vez que hemos hecho este desplegamiento, ¿sí?, de cuántos están conectados cada uno de estos nodos, ahora pareciera más claro, ¿no? Como que ahora sí es clarísimo que este de acá es muy importante, es muy relevante para el sistema. Entonces decimos, dale, lo voy a hacer desaparecer. Y genial, ahora que lo sacamos e intervenimos y lo sacamos del sistema, vamos a contar nuevamente. Tenemos 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 1. Entonces, bueno, empezamos a hacer la seguidilla y ahora tenemos un problemón. Ahora tenemos, por ejemplo, 2 que son 3. ¿Cómo diferenciamos entre irnos por intervenir sobre el 3 verde o del 3 celeste? La chance que nos da es observar la diferencia de esto. ¿Cuántos reciben y cuántos envían? El celeste es recibido por 2 y envía 1. Mientras que el 3, este de acá, envía 2 y recibe 1. Entonces, si enviar es habilitar, es facilitar a que eso ocurra, y recibir es que es provocado, entonces podríamos decir que si quitamos esta variable de acá, ¿sí?, el sistema va a estar aún más inestable, en donde ahora tenemos 1, 2, 2, 2, 2, 1 y 0. Y con esto ya queda totalmente desmantelada o totalmente inestable, aún más, el sistema. Y para aquellos nerds que quieran saber un poco más de cómo los análisis de centralidad ocurren en redes psicológicas, pueden leer el paper de No se lee, lo voy a sacar, Brigman, que es una mujer.
que no sé si lo han notado, pero a lo largo de estos papers que voy poniendo, hay mujeres, no solo es varones. Y eso, la verdad, me enorgullece mucho más. Dame un segundo que voy a... Ahí está, había mucho ruido. Así que bueno, la centralidad como concepto no es simplemente una noción, no es una noción subjetiva, sino que puede ser estudiada de manera objetiva, entendiendo de qué manera se están relacionando esas variables. Ahora, por último, y con esto terminamos, comorbilidad. Vieron que yo les había mencionado de pensar los trastornos mentales o cualquier patrón comportamental, capaz quitando un poco esta metáfora de la red y pensar más en términos de coreografía, en donde nosotros podemos desplegar una coreografía de ballet que podemos identificar a partir de la manera que mueve esos brazos, esas piernas, esa forma que tiene de vestirse también, de presentarse, de eso que nuevamente la rodea. Como si cada coreografía, por más que todos cumplan la noción de movimiento del cuerpo, puedan, por así decirlo, tener una identidad cada una de estas. Pero ¿qué pasaría si en este movimiento, haciendo una coreografía de ballet, se pareciera tanto, pero tanto, pero tanto al movimiento que hace una coreografía de breakdance, que se parece tanto que en el momento de desplegar esa conducta, de repente habilita nuevas variaciones de conducta, nuevas variaciones que corresponde a otra coreografía muy distinta de la anterior. ¿Y qué pasaría si dentro de esta segunda coreografía de vuelta ocurre que hay un movimiento tan sutil que se parece tanto, 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 tanto a una coreografía de breakdance como uno de ballet, que de repente vuelve otra vez a este lugar? Y esto de acá, chicos, ¿sí?, se le conoce como puente sintomático, o lo que muchas veces hemos hablado de cómo los síntomas se solapan mutuamente. Muchas veces la comorbilidad, de vuelta desde el modelo latente, hemos pensado como si hubieran entidades como ocultas, de acá está la depresión unida con la esquizofrenia y lo que hacen es controlar todas estas cosas observables, sino que ahora, en términos de redes, gracias a Angelique Kramer, otra mujer, vamos todavía, podemos pensarlo de esta forma, en donde hay patrones, ¿sí?, que a veces comparten movimientos, movimientos que por decirlo de alguna manera, pueden bifurcar en dos caminos, o continuar con la coreografía anterior, o de repente desplegar una nueva coreografía. Y es de esta manera que ahora entendemos a la comorbilidad en términos de redes. Y ya está. Y termina toda esta travesía. ¿Qué decir, no?, de este señor de acá que admiro con todo mi corazón, Danny Borsboom. Honestamente, lo que admiro de él es que sus inicios no fueron metodológicos. Yo sé que les hablé de matemáticas y toda esta cosa, pero sus inicios no fueron por ahí. Fueron por un interés filosófico, un interés por la filosofía de la ciencia, un interés por leer ontología, por leer epistemología. Borsboom, todo su trabajo, siento que es una revitalización de ese axioma que muchas veces desde los inicios ha tenido el conductismo, y es el de naturalismo, porque el naturalismo quiere decir que es entender a las naturalezas de las ciencias naturales. Pero siento que Borsboom no cae del todo ahí. Es verdad, hay un uso de metodologías de las ciencias naturales, es verdad, pero siento que es distinto. Siento que es repensarnos a nosotros, en donde esa misma manera que el conductismo, donde agarró esa delimitación que teníamos entre
los animales humanos y los animales no humanos, de repente esa delimitación la borrase cuando empezó a hablar de condicionamiento clásico y de condicionamiento operante como principios que tanto nos pueden afectar a nosotros como a los animales no humanos. Pero siento que Borsum va un poco más allá, en donde de repente todos estos conceptos que les estuve hablando, todos estos nuevos conceptos, ahora de repente podemos, no sé si la palabra es reflejarnos, pero entender que capaz hasta compartimos ciertos procesos naturales, ciertos procesos de la propia naturaleza, que nos podemos casi que decir, che, me parezco a eso. Y como último ejercicio experiencial, quiero mostrarles un pedacito de este video hermoso de divulgadoras argentinas. Nuevamente, yo con los compatriotas. Vamos todavía los argentinos. Y estas divulgadoras, en teoría OC, el arroba, nos muestra el comportamiento de un coral. Y siento que hay algo en ese pedazo de video que les quiero mostrar, y es que puedan, por favor, se los pido, escuchar con atención, dejar a un lado ese cansancio de escucharme tanto, y por momentos escuchar como si estuvieran escuchando el caso de un paciente, una especie de resumen de una viñeta. Solo por unos segunditos que puedan hacer ese ejercicio y puedan notar qué es lo que ocurre con ustedes. Vamos a hablar de la resiliencia ecológica, de la capacidad que tienen los organismos de tolerar perturbaciones. Y de repente, si viene un calor extremo, un frío extremo, un nuevo bicho que viene y se los come, ¿qué tan capaces son de resistir esos cambios? Te fumaste una ola de calor terrible. Claro, y podés mantener tu estructura, tus funciones y servicios esenciales o recuperarte de estas cosas que pasaron. Y en resiliencia ecológica se combinan dos cosas. Primero, la resistencia, que es cuánto puedes aguantar básicamente. Y segundo, la recuperación, qué tan rápido te recuperas de esto que te pasó. Claramente, cuando pasan estas cosas, estos cambios drásticos en un ecosistema, las especies que primero se van son las más sensibles a estos cambios y perduran las más fuertes. Entonces el ecosistema se va haciendo cada vez menos biodiverso y quedan solamente las especies que resisten. A nosotros nos pasó, hubo una explosión, la explosión del volcán Krakatoa, que hizo que básicamente muriéramos todos los humanos. ¿Cómo te gustan los volcanes, Me encantan los volcanes. Quedamos muy pocos humanos en el planeta. Se estima que entre 1000 y 10.000 humanos, y que a partir de esos 1000 y 10.000 humanos estamos todos, y toda la variabilidad genética que tenemos hoy nace de ahí. No solo les recomiendo ese video, sino recomiendo completamente todo. Tienen podcast también en Spotify. Pero ¿no les pasó que, al menos es lo que me ocurrió a mí, de que tranquilamente eso podría ser un caso clínico, capaz metafórico, o quizás no tan metafórico, porque digo, eso que le pasó al paciente, al consultante, eso que le irrumpió y le cambió por completo la vida, es como un volcán. Esas emociones que lo atraviesan es como una tormenta, donde esa población de pensamientos que lo habitan, esas sensaciones fisiológicas, esas conductas que emplea, son ese enjambre que a veces podemos encontrarnos por la naturaleza. Como si ahora eso que hemos llamado contexto, ahora capaz podemos llamarlo ecosistema, donde esa misma resiliencia que puedo tener yo, también lo puede tener un coral que está en el mar. Y eso me parece muy bonito, como de repensar la naturaleza. Esa división que hemos hecho tanto, como desde valores antropocentristas, quizás este es un paso más para romper eso. Y como última cosita, quisiera que volvamos a contemplar la naturaleza, a contemplar una parvada, por última vez.
Y con esto finaliza toda la exposición. Nuevamente gracias por la atención, ese recurso que es tan escaso. Quiero hacer, no termines el video de grabar, quiero hacer una pequeña mención. Ustedes ya saben que me encantan el trabajo de nuestros compatriotas y los promociono demasiado. En este caso quiero promocionar a Guadalupe Rosales, una doctora en psicología, quien dentro de poco va a sacar este curso y creo que van a entender mucho más de qué es terapia en procesos gracias a este curso que por mí. Así que nada, los invito a ellos, a que vayan a hacer el cursito, que se ve muy bueno y la verdad que estuve chequeando las unidades que tienen, todavía no pude revisar la bibliografía, pero estoy seguro que va a estar chef kiss, va a estar muy bueno. Así que eso. Y también un chivo. Aquel que quiera como a ver qué onda con esta cosa de las redes, jueguen, chicos, jueguen. Eh, yo hace mucho tiempo eh, hice como una especie de traducción a una herramienta que está en inglés, se llama Loopy, y lo puse en mi página, en medio del contexto.com.ar/recursos, abajo de todo. Va a estar Loopy, donde ahí van a poder jugar un poco, ¿sí? Como no solo crear redes, sino también ver como eso vivo, como interactivo. Pero bueno, es una invitación a jugar. Así que espero que les guste. Así que bueno, con esto respondo comentarios, eh, dudas que tengan. Yo sé que dije muchas cosas. Ay, yo simplemente quiero decir, yo no suelo participar de estos espacios, pero me parece buenísimo como, capaz no es un comentario tan del contenido, sino de lo visual. Me pareció Ok. buenísimo, porque aprendí un montón, cómo se explican los ejemplos. Pues si no, muchas veces yo estoy más acostumbrada a la típica, la del power y la persona hablando, Mm, y eso no, a mí no me resulta por lo menos. Entonces me pareció buenísimo esto, como me mucho alegro un más montón. interactivo. Por eso no hablo nada del contenido. Está bien, está bien. Pero muchísimas gracias. Sí, a mí como Gracias a esto pasó. vos, muy bueno. Muchas gracias. Pasa que como yo me he dado cuenta que hago tantos movimientos de Power Ranger con mis manos, que dije, bueno, vamos a intentar que esto tenga un sentido, más coherencia todavía. Porque en realidad en mi Claro, cabeza yo muevo conceptos, pero ¿qué tal si ahora puedo hacer que los chicos vean esos conceptos? totalmente. Pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A mí me gustaría decir algo. Eh, Dígame. no sé si se escucha bien. Se escucha, se escucha. Bueno, no sé si es una pregunta, pero quiero hacer una acotación. Primero, hace mucho que sigo Mati, me encanta lo que venís diciendo. Gracias. Me gusta, me intento sumar a todo, pero bueno, a veces no se puede, pero en la medida de lo posible Obvio. estoy, te banco, te banco. Y después, bueno, me interesó mucho esto que planteás. Yo sé que lo venís diciendo hace bastante, que el tema de la metáfora con la parvada y eso, y Sí. me interesa mucho porque creo que es un poco como lo que siempre dice Carmen Luciano, que también me intento sumar a todo lo que ella da en el espacio de la ICBS Argentina, eh, que dice que siempre hay que volver a los bichos, ¿viste? Siempre dice algo así, como Mm, utiliza esa palabra. muy bonito. Y porque ella, bueno, trabajó con Skinner y entonces como que tiene más esa pata investigativa y me parece como muy interesante, pero me llama la atención que este volver a los bichos, como vos lo mostrás, como más desde la etología, no sé si es un volver a los bichos como lo que plantea Carmen Luciano en términos de, bueno, ella viene de la investigación, del campo Sí. experimental y lo que hace Skinner. Y entonces, este volver a los bichos es como más en la naturaleza, o sea, como observarlos, Ujú. qué es lo que pasa ahí. Y es como muy interesante porque también podríamos hacer una analogía con lo que sucede
en la realidad, ¿no? O sea, nosotros como clínicos estamos aplicando la tecnología y en ese sentido es como mucho más complejo que lo que pasa por ahí en un laboratorio y de donde nosotros... y bueno, y en eso quería plantear una pregunta que no sé si es para responderla, puede ser así como más abierta, eh, que es en torno bueno, sí, en realidad esta metáfora con la que inicia el conductismo, que es, bueno, mantengamos la filosofía, conductismo radical, eso es lo que nos une, eso es lo que nos mantiene, incluso Carmen Luciano dice, bueno, el contextualismo funcional en realidad es un cambio de nombre artificial, porque en realidad somos conductistas y nada más. Me pregunto si lo que está haciendo Dani es como un cambio de filosofía, o sea, un planteamiento nuevo, o sea, por fuera de lo que es el conductismo radical eh, porque él además es lector del campo más filosófico, entonces me pregunto si él está tratando de hacer una nueva metáfora o si, bueno, obviamente no es lo mismo, él no es conductista, él habla de síntomas, está más en la psiquiatría y todo, pero desde el punto en el que vos lo planteás con esto de la terapia basada en procesos, me pregunto si habrá una nueva metáfora para entenderlo o si habrá que, digamos, seguiremos siendo así conductistas en los términos que lo plantea Carmen Luciano. Me Eh, encanta la pregunta. Me encanta la pregunta. es ¿Querés decir algo abierta, más? es como las preguntas que me hago yo Mm, cuando escucho a distintos especialistas o referentes o creadores de modelo, que sí. muchas veces creo que también se hacen algunas preguntas en torno a eso, pero me parece interesante. O sea, siempre creo que lo que nos une es volver a los bichos, como entender que somos un bicho Mm, más y que la naturaleza nos enseña. Pero bueno, después el tema de la aplicación como que termina siendo bastante distinto. ujú, sí, ok. Voy a primero meterme con el tema este de naturaleza y un poco de metáfora. Entiendo que cuando decís metáfora te referís a esto de los cuatro La metáforas de metáfora Stephen central. Pepper. Te agarrás de Stephen Pepper, ¿correcto? Sí, 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 Cuando, de la metáfora ok, central, lo que inicia a una claro, práctica científica, ¿no? claro, la raíz metafórica, sí. Ok, el tema de con Pepper, eh, o sea, Pepper tiene sus años, bastantes. Digo, ¿no? Así como yo he criticado que, che, chicos, este del paper de 2017 voy a traerles algo más actualizado, 8 años. Imagínense los años que luego tiene Pepper de haber escrito lo que escribió. Le agradecemos a Pepper, le decimos muchas gracias, pero hoy entendemos que las metáforas, las raíces estas, no son como, como árboles, en donde acá yo planto un árbol, acá planto otro árbol y otro árbol, y están totalmente delimitados y separados y no se tocan nunca las raíces. Mentira. Hoy entendemos que la naturaleza siempre funciona como siempre conectándose, ¿sí? E incluso si yo conservo la metáfora de raíz, observando la naturaleza me doy cuenta que incluso las raíces, en eso que pareciera como delimitarse, se están tocando por abajo. Y las metáforas que nos invita Pepper, que son, que si mal no estoy, cuatro, yo te diría que hoy nos damos cuenta que todas esas metáforas tocan, en donde el contextualismo funcional también puede tener algo, puede tener algo de vitalismo, de formismo, ya no me acuerdo ya los nombres de las metáforas, sino de que ahora puede haber como cierta unión. Ahora está justamente después la pregunta del millón. ¿Cuál es la metáfora que más va a dominar? Porque siempre hay un dominante y bla, bla. En eso yo me quiero alejar de esa pregunta y quiero ir por otro lugar. Los autores que muchas veces leemos como filósofos en el conductismo son gente que tiene como sus autores, como Wittgenstein, Guy Ryle, de repente como que se alejan, siento yo, que no están leyendo autores de otras islas, autores un poco más allá de ese nicho, digo, ¿no? Y creo que es lo que hemos aprendido desde ACT, lo que hemos aprendido desde RFT como evento histórico, que es un poco de flexibilizar y expandirnos, de decir, bueno, esto capaz
no es del todo tan técnico y correcto y sino que capaz podemos aflojar un poco y abrirnos, ¿sí? Como cuando en su momento alguien hablaba de conducta relacional y le tiraban un ladrillo por la cabeza por decir semejante cosa. Y ahora lo tomamos con eh, un poco más de gentilidad cuando alguien habla de conductas relacionales. Y siento que un poco lo que podemos hacer si queremos realmente expandir y que el contextualismo funcional como, por así decirlo, filosofía, no sea una especie de, no sé, como de sistema endogámico en donde solamente nos leemos a nosotros mismos, sino un poco esto que hace en la invitación Borsum, de tipo, che, ¿qué tal si escuchamos a la gente que habla del clima? ¿Qué tal si escuchamos a la gente que estudia los corales? ¿Qué tal si escuchamos a los filósofos que hablan hoy en día de la naturaleza pero desde otro lugar? Porque no mucha gente conoce que hoy en día hay nuevas formas de materialismo, otras nuevas formas de naturalismos que hoy le llamamos postnaturalistas. O sea, realmente hay muchos puentes que hay que construir y la endogamia es lo contrario a un puente. Adiós, Romy. Chau, chau. Así que mi invitación es que no podemos hacer que esto sea una cosa endogámica y nos retroalimentemos, porque incluso si lo metemos con lo que hemos aprendido hoy, entendemos que es simplemente algo muy rígido, ¿sí? En donde todo se retroalimenta y hay tantos reforzadores que después no estamos conectando con algo que podría ser diferente. No estamos, por así decirlo, rompiendo con ese sistema para que sea inestable para crear algo nuevo. Así que sí, efectivamente es una invitación, no solo mirar los bichos es mirar la naturaleza. Yo siempre voy a la filosofía, tanto la actual como la de hace un montón de años. Uno de mis pensadores para pensar la naturaleza es Baruch Spinoza, quien desde su momento enunciaba que Dios es naturaleza, en donde no tenemos que pensar a Dios como, por ejemplo, esa cosa humana que está en algún lado oculto, sino que es todo lo que estás viendo. Todo lo que estás viendo es una expresión de esa naturaleza. Así que eso, naturaleza. Aplicación. La aplicación, ahora clínica, damas y caballeros, está más verde que un plátano. Está más verde que que no sé, que el color de las hojas. Está verde, chicos. Digo, ¿no? Si yo les estuve hablando acerca de esta cosa de centralidad y de que tuvieron que cambiar el tema de qué definimos como variable básica, antes hablamos de síntomas, ahora se habla canónicamente como pensamientos, emociones, conductas observables y ambiente, canónicamente. Em, y eso tuvo 8 años de gap, chicos, 8 años. Así que esto como terapia ya en proceso, porque también hay que decirlo, terapia ya en proceso también está verde. Pero es esta invitación bueno, ya tenemos todo este background metodológico que se sigue, que sigue cambiando, y ahora la tarea, el desafío es llevarlo a la clínica. Que esto no sea una maraña de hacer circulitos y líneas y que uno después no entienda qué es lo que está haciendo. Que es una especie de perrito golden con anteojitos y tratando de hacer cosas que cree que está... pretender que estamos haciendo algo que entendemos. Así que por eso es que mi invitación y probablemente muchas de las cosas que hago siempre parten de la teoría y en algún momento eh, llegará la parte práctica. Y yo por eso es que hago esta invitación a lo que hace Guadalupe Rosales, y nuevamente shout out para ella, grande, que a lo mejor capaz vamos a aprender algo piola, porque Carmen utiliza este modelo de redes dentro de la clínica. Así que habría que escucharla y ver qué tiene para decir, a ver si descifró la manera de conceptualizar a partir de redes. Pero nuevamente, y vuelvo con esto, yo los únicos dos modelos coherentes, más o menos, y que son de redes es de los chicuelos de Hoffman y Stephen Hayes, ¿sí? Este librito de acá, rosa. Y después otro
de Alemania que recién está iniciando sus estudios, que se llama Vogel. Su modelo se llama PECAN, Perceive Estimated Network Analysis, algo así. Búsquenlo, PECAN. PECAN Vogel, con B corta. Así que eso, son dos modelos y son los dos contemporáneos, nuevos, que recién se está estudiando, se está probando. Así que sí, todo está muy nuevo en términos de aplicación. Y es probablemente la crítica que más se le hace a toda esta cosa de análisis en redes. Así que esas preguntas que tuviste son justamente pensar sobre el devenir de nuestro campo, que no es poca cosa. Y creo yo que para pensar el devenir hay que abrirse, hay que leer autores que uno diría, che, ¿cómo hiciste para relacionarlo con nuestro campo? ¿Cómo hiciste esto? Así que bueno, esa es mi invitación. Mati, si tenés unos Muy minutos bueno. más, dejamos un espacio también para dejar de grabar, para alguna pregunta en Dale, confidencialidad. Pero antes, bueno, volver a agradecerte por brindarnos tu tiempo, tu experiencia, tu conocimiento y por haber el resto estado acá, un sábado, al mediodía, por haberse quedado. Así que muchísimas gracias. gracias.